Bien, para comenzar, las neutropenias en sí son la disminución de los neutrófilos en sangre. Tenemos que saber que los neutrófilos vienen de la sangre mieloide. Entonces, en la médula ósea hay tres partes, ¿no? La proliferación, en donde donde se va a dar la serie mieloide, la maduración, en donde ya los neutrófilos tienen sus características determinadas, y la de reserva, en donde prácticamente esperan, ¿no? Antes de que tengan que ir a sangre periférica. Contiene 90% más o menos, y su tiempo de vida media es de 7 a 10 días. Después de eso van a sangre periférica, en donde su duración es de 3 a 6 horas más o menos. Solo es del 2 al 3% de los neutrófilos que vienen aquí. Y vamos a ver dos partes, ¿no? La parte marginal, en donde los neutrófilos van a estar adheridos al endotelio vascular, y la central, en donde van a estar libremente. Después de eso, como dura tan poco, tiene que ir a los tejidos para que hagan sus funciones, ¿no? Y solo es de 2 a 3 días, y el porcentaje más o menos de neutrófilos que va a los tejidos es de 7 a 8%. Bien, entonces, ¿cómo lo clasificamos? Una forma de clasificarlo es por la intensidad de la neutropenia. Leve, hablamos de 1000 a 1500 neutrófilos. De moderada, de 500 a 1000. De grave, 100 a 500. Y muy grave ya es agranulocitosis, ¿no? Que estamos hablando menos de 100. También podemos clasificarlo en cuanto a la duración, en donde 6 meses va a ser el punto de corte. Aguda, menos de 6, y crónica, más de 6. La categorización de riesgos también va a ser bajo, medio, alto. Bajo, si es que hay neutropenia aislada transitoria, son ejemplos. El medio, si son idiopáticas crónicas, cíclicas. Y el alto es cuando ya hay una mala apariencia del niño y es más que todo congénita grave y aparece la anemia plástica, ¿no? Pero toda esta categorización de riesgos está dentro de lo que es la clasificación de Frater, en donde vamos a ver tres tipos, ¿no? La neutropenia con reserva de médula ósea reducida, la secundaria con reserva de médula ósea reducida, y la de reserva normal de médula ósea. Vamos a ver la primera. Hay 7 patologías. No son tan frecuentes, pero sí está bien para que lo sepamos. La neutropenia cíclica es autosómica dominante, es una mutación del gen LAN2. Y vamos a ver, ¿no? Fiebre, úlceras, podemos ver celulitis, infecciones en vías respiratorias, que es bastante importante. Y los neutrófilos van a caer en menos de 200. A lo que es el síndrome de Shwachman-Diamond es autosómico recesivo. Está asociada a insuficiencia pancreática, disfunción de médula ósea y también anomalías musculoesqueléticas. Y bueno, en este caso no habría una prueba bioquímica que nos determine que el niño tiene este síndrome. El síndrome de Gottman también es autosómica recesiva, es la mutación del gen HAX1, en donde hay que ver infecciones recurrentes, ¿no? Apenas el niño nace, ya empieza a presentar infecciones de piel, tejidos profundos, entre otros. Y tiene 3 características. Vamos a tener los premiolocitos, que es una detención de la maduración en esta fase. La neutropenia severa menos de 500 y muerte por infecciones bacterianas, ¿no? El síndrome de Chediak-Hidashi es autosómico recesivo de igual forma, pero esta es una mutación del gen LIST, en donde van a haber epistaxis, gingivorragia, albinismo y también infecciones bacterianas. También pueden haber fúngicas. Y si es que este síndrome progresa, ya vamos a tener manifestaciones neurológicas por parte del niño. Mielocatexis es más una neutropenia, más una leucopenia crónica, en donde vamos a ver hipersegmentación de los neutrófilos y aparte van a haber hiperplasia de células mieloides de la médula ósea. Al examen vamos a ver que va a haber más del 97% en leucocitos polimorfonucleares. En la disgenesia reticular, esa es la mutación del gen AK2, en donde va a tener también 3 características importantes. Una es la inmunodeficiencia combinada severa, la granulocitosis y la sordera neurosensorial. En laboratorio, el niño va a tener linfopenia, va a tener anemia, va a tener células T bajas, va a tener neutropenia, obviamente, y la médula ósea va a estar con hipoplasia o aplasia. En la disqueratosis congénita, que es ligada al cromosoma X, va a haber una tríada bastante frecuente, que es la hiperpigmentación del retículo cutáneo, distrofia unguial y la leucoplasia de las membranas mucosas. Aquí la neutropenia puede ser leve, pero va a haber anemia plástica y va a estar asociada a un volumen corpuscular medio bajo. Lo que es la segunda, que es la neutropenia con secundaria a médula ósea baja,
va a haber la inducida por fármacos, que ya están los quimioterápicos y los no terapéuticos, quimioterapéuticos. Aquí les pongo una lista de los principales que podemos encontrar, ¿no? Están los antiplaqutarios, antiroideos, entre otros, porque son bastantes. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Identificar qué fármaco estamos usando y suspenderlo, ¿no? La leucemia de linfocitos T, va a haber neutropenia, anemia, trombocitopenia, y aquí van a haber bastantes infecciones bacterianas que son recurrentes también, y fiebre, sudores nocturnos y la pérdida del peso en el paciente. En el laboratorio vamos a ver que los neutrófilos van a estar a menos de 500. La deficiencia nutricional, bueno, es por vitamina B12 o también ácido fólico. Va a haber un déficit severo de las proteínas y las calorías en la nutrición. Y las virales, que puede estar asociada tanto a varicela, herpes, Epstein-Barr, hepatitis, VIH, sarampión, entre otros. Bien, y la última, que es la neutropenia con médula ósea normal, está la neutropenia benigna crónica de la infancia y la niñez, en donde si bien aparece o se resuelve, mejor dicho, en los 3 a 5 años, va a darse inicio más antes, ¿no? Hasta los 9 meses, pero es benigno a pesar de que nosotros veamos neutrófilos bastante bajos. Y va a detectarse durante enfermedades agudas que el niño vaya a presentar. La neutropenia benigna crónica no inmune se da en adultos más que en niños, pero tampoco va a tener sus manifestaciones tan típicas en el niño, y es más que todo un hallazgo accidental que se va a dar en el hemograma. La neutropenia familiar benigna es autosómica dominante, pero la causa es desconocida y no requiere tratamiento también. La neutropenia autoinmune, que es causada por anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos de lo que son los neutrófilos, y va a incluir lo que son las neutropenias autoinmunes, ¿no? Ya sea la primaria, secundaria, la inmune, la de fármacos, por infecciones, hiperesplenismo o la hipertensión materna. Para el diagnóstico, bueno, lo hacemos a través de un recuento absoluto de neutrófilos en flotis de sangre periférica. En este cuadro está más o menos la cantidad de neutrófilos dependiendo de cuántos años tenga el niño. Y se evalúa, ¿no? Al niño, se evalúa de enfermedades que estén relacionadas con él y trastornos que nosotros veamos y sospechemos que pueden ser otra cosa, ¿no? No solo neutropenia. También se hace la historia clínica completa y familiar, porque a veces, como les digo, algunos son hereditarios, y hay que ver el inicio, la gravedad y los medicamentos que son utilizados, ¿no? Como por ejemplo estos. Y el examen exhaustivo. Hay que ver el desarrollo del niño, su estado mental y si es que presenta otras anomalias fenotípicas. Y bueno, entonces, haciendo todo el examen físico vamos a ver, ¿no? Dependiendo que tenga el niño, en los ojos podemos encontrar cataratas, en el corazón cardiopatías, en lo que es la piel, eczemas o que las venas estén muy prominentes, linfoedemas también. Y también en lo que es músculo esquelético, debilidad, ¿no? También hiperlaxitud, en lo nervioso, si es que tuviera algún retardo mental, epilepsia, metabolismo, diabetes tipo 1 sobre todo, en oído, si tuviera defectos en urogenital, uropatías más que todo, criptorquidia, y bueno, lo que son las infecciones, ¿no? Que pueden ser por BPV. Ya. En lo que vendría a ser el tratamiento, la neutropenia se considera una emergencia médica, ya que se debe iniciar un tratamiento empírico antibiótico inmediatamente tras la sospecha, sin esperar resultados microbiológicos, ya que el paciente necesita tener las defensas bajas. Los objetivos del tratamiento vendrían a ser prevenir la sepsis y complicaciones graves, cubrir bacterias gram negativas, incluyendo pseudomonas y también las gram positivas, un amplio espectro, y también ajustar el tratamiento según la evolución clínica y de acuerdo a los resultados de los cultivos. En medidas generales de soporte vendríamos a tener un aislamiento y control de infecciones, como lavamanos de manos con antisépticos de parte del personal, mascarillas para acompañantes en riesgo moderado o de alto, y también reducir la cantidad de visitas para el paciente para así no evitar exponerlo a posibles infecciones. En lo que vendría a ser las medidas dietéticas, una dieta baja con carga microbiana, como por ejemplo evitar frutas o verduras crudas, lácteos frescos o quesos no pasteurizados, agua mineral embotellada, más que todo para evitar una posible infección. Y también un cuidado en el catéter, en el caso de que haya catéteres venosos, como una curación diaria con povidona ayudada y gasa estéril, una retirada obligatoria en caso de que haya una sepsis grave, una bacteriana persistente de 48 a 72 horas, pese a la disminución de antibióticos,
una infección por hongos también y una infección con tromboflebitis o endocarditis. Ahora, el tratamiento de la granulopenia se da con el GCSF, que vendría a ser un factor estimulante de colonia de granulocitos. Esto vendría a estimular la médula ósea para producir neutrófilos. Las indicaciones para poder administrar este medicamento vendría a ser como profilaxis primaria en un riesgo de neutropenia febril mayor a un 20% y una duración de más de 10 días. También como profilaxis secundaria en caso de episodios previos a neutropenia febril, ya antes en el paciente, y también en neutropenias congénitas graves como la del Cosman. La dosis vendría a ser por peso, 5 microgramos kilogramos día subcutáneo, y por superficie corporal, 5 microgramos metros cuadrados por día subcutáneo o endovenoso. Y he visto que también en algunos casos se puede dar hasta 100 o 200 microgramos. Se inicia en 24 a 72 horas después del caso de una quimioterapia, y los beneficios vendrían a ser que reduce la duración de neutropenia, disminuye el riesgo de infecciones graves y reduce la mortalidad global. Ya. Ahora, en el caso de pacientes que tengan un riesgo moderado o alto de infecciones, se le da la profilaxis antimicrobiana. En el caso de antibacteriano se le da el levofloxacino, 10 miligramos kilo cada 12 horas en neutropenias de riesgo moderado y alto, y se debe iniciar de 5 a 6 días antes de la neutropenia prevista y mantener hasta 500, máximo más de 500 neutrófilos. Y la antifúngica, que vendría a ser con el fluconazol, que se da de 6 a 12 miligramos kilogramos por día en riesgo de moderado a alto también. O posaconazol o voriconazol en leucemia amiloide aguda con un síndrome mielodisplásico, o también en el caso de trasplante progenitor hematopoyético alogénico. También la duración durante la fase neutropénica y hasta un mes después del trasplante si hay factores de riesgo, ¿no? En el caso de los virus, en el caso antiviral, se da ciclovir con 10 miligramos kilogramos cada 8 horas intravenoso, o fanciclovir o valaciclovir en pacientes seropositivos con VHS o BBC. También mantener hasta 30 días después del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ahora, en el caso de un tratamiento empírico inicial, ya que se inicia inmediatamente ante fiebre o signos de infección, se da esquemas recomendados como la monoterapia intravenosa con cefepima, piperacilina, tazobactam, meropenem o imipenem cilastatina, y también se puede dar en combinación con betalactámicos, aminoglucósido, añadir glucopéptidos, vancomicina, tricoplamina y en caso de sospechas por gram positivos, sobre todo en catéteres o mucositis grave, shock séptico y una colonización. Ahora, en el caso de ser oral de bajo riesgo, se da ciprofloxacino, amoxicilina, y la alternativa vendría a ser a estos un ciprofloxacino más clindamicina si es alérgica a betalactámicos. Ahora, en el caso de que la fiebre siga persistente después de 3 a 5 días y no haya foco y no tengamos cultivos, se vendría a dar el tratamiento antifúngico empírico con caspofungina, que se da 70 miligramos metros cuadrados dosis inicial, hasta 50, máximo 70 miligramos por día. Un voriconazol, anfosedericina B, liposomal y micafungina. En el caso de lo que vendría a ser las neutropenias congénitas secundarias, la neutropenia cíclica se le da el factor estimulante de cultivo de granulocitos. En el caso de Cosman también se les da esto como primera línea, y también el trasplante de progenitores hematopoyéticos en casos ya refractarios. En el caso de Shapman-Diamond se da enzimas pancreáticas más soporte hematológico. En el caso de Shetziak-Higashi o diagenesis reticular, el trasplante de progenitores hematopoyéticos vendría a ser la terapia curativa. Y en el caso de neutropenia por fármacos, se suspende el fármaco y se da soporte con antibióticos o se da el factor estimulante si que vendría a ser ya prolongado. Y una neutropenia por infección viral generalmente es autolimitada, ya que en algunos casos la misma infección viral hace que se produzcan anticuerpos hacia los neutrófilos, y una vez pasada la infección los neutrófilos vuelven a subir. Así que más que todo el tratamiento vendría a ser soporte vital. Ya en casos muy graves ya se da el factor estimulante de cultivos. ¿De colonia? Sí, de colonia. No es cultivo. De colonias de los neutrófilos. La duración del tratamiento, en el caso de una bacteria gram positiva, vendría a ser de 7 a 14 días, y una bacteria gram negativa de 10 a 14. En el caso de Staphylococcus aureus, mayor a 2 semanas tras cultivos negativos y ecocardiograma normal. En el caso de fúngicos, más de 2 semanas tras negativización. Infección invasiva por hongos, mínimo 12 semanas. Y una fiebre sin foco vendría a ser hasta que haya una recuperación mayor a 500 neutrófilos. Ahora, para indicaciones de reingreso hospitalario vendría a ser una sepsis clínica o analítica, una neumonía sin respuesta mayor a 72 horas,
una infección diseminada, o en el caso del sistema nervioso central, hemorragia mayor y inestabilidad clínica. Hasta ahí no vamos. Ah, no, sí, no. ¿Presento? Este vendría a ser el caso de un paciente lactante masculino de 8 meses previamente sano, en el cual el motivo de la consulta vendría a ser 5 días de fiebre persistente con 39.7 grados, tos, rinorrea, vómitos ocasionales. Y en el examen físico el paciente se vendría a encontrar en buen estado general, hidratado, leve hipoventilación en base izquierda. Las pruebas complementarias encontraron en radiografía de tórax con circulación retrocardíaca, hemograma, leucocitos 7800, neutrófilos 109, lo que vendría a ser una neutropenia severa, casi ya granulocítica, linfocitos 6630 y monocitos 1030. Hemoglobina y plaquetas normales, influencia A positivo, RSV negativo y hemocultivo negativo. Se encontraron anticuerpos antineutrófilos positivos en el paciente y un panel genético para la neutropenia congénita negativo. En el caso de evolución y el manejo, durante 14 meses tuvo neutropenia de 100 a 14. El paciente se mantuvo sintomático en este tiempo. Su desarrollo y crecimiento fueron normales, como su vacunación era completa, solo presentó infecciones respiratorias leves. Y a los 21 meses, tras la recuperación espontánea de los neutrófilos al pasar ya a la influencia, el paciente se recuperó. Por lo que el tratamiento en ese momento fue solo antibióticos profilácticos, sin el factor estimulante de colonias, un manejo conservador, solo con observación clínica en el caso de hemogramas seriados y una educación familiar, ¿no? El diagnóstico final fue neutropenia antomenio asociada a influencia A y el curso fue benigno con una resolución espontánea sin complicaciones en el paciente. Ya, en cuanto al caso 2, se trata sobre un niño de 1 mes de edad, en donde ingresó al hospital en Trujillo y fue referido de Chocopé. Y por presentar ofalitis de recién nacido, en donde se vio en el hemograma una neutropenia moderada, se le trató con antibióticos y se le dio de alta. Luego de 2 meses volvió a acudir, pero esta vez ya tenía un absceso cutáneo en el hemitórax izquierdo de 6 a 4 centímetros y cultivo positivo para E. coli. Y en el hemograma otra vez empezó a aparecer la presencia de neutropenia, pero esta vez era grave. A los 5 meses, otra vez presentó otro absceso, pero esta vez ya no fue en el izquierdo, sino en el derecho, y aparte uno en el pie también derecho, y con un cuadro diarreico con características disentéricas. No hubo antecedentes familiares de que alguno tuvieron alguna infección en su familia, y bueno, también se evidenció en el hemograma una anemia severa y 54% de blastos. Entonces fue hospitalizado. Aquí tenemos sus valores de hemograma en esos meses que estuvo hospitalizado. En los neutrófilos vemos que ha ido bajando poco a poco. Bien, entonces se le hizo citometría de flujo de sangre periférica y al final salió que era una leucemia monoblástica aguda. Entonces se le inició quimioterapia, sí, pero después se le suspendió el segundo día porque el paciente ya estaba agravándose poco a poco. Luego de 6 días de hospitalización, en el ecocardiograma vieron que hubo un derrame pericárdico perolaminar y en la radiografía habían signos evidentes de neumonía intrahospitalaria, como vemos aquí. Entonces, después de 1 mes de estar hospitalizado, ya sufrió una descompensación por sepsis, ¿no?, multifocal. Se le aisló lo que es la Candida tropicalis. Se le quiso dar tratamiento como vancomicina y mepenema, o sea, más agresivo, pero los padres solicitaron un soporte mínimo, falleciendo el paciente pues, por un choque. Fue el primer caso clínico. En el segundo caso clínico está claro, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era la causa? Leucemia mieloblástica, ¿no? M5. Ya. En el primer caso, ¿cuál fue el diagnóstico? Neutropenia Predicción. ¿Cómo fue el diagnóstico? Fue una neutropenia asociada a anticuerpos asociada a influenza. Ese fue el diagnóstico, lo dijo bien claro. Ya, hay varias. Está bien, chicos. Hay varias cosas por aclarar. Su compañero no ha definido bien, bueno, eso es lo que me ha dado la impresión a mí, con la exposición, lo que es neutropenia febril, que es dentro de todas las causas de la neutropenia, digamos así, el síntoma de alarma.
y alarma porque toda neutropenia grave, o sea, 500 neutrófilos, conteo absoluto de neutrófilos, menor a 500, asociado a un problema de fiebre, implica que esto se trate como si fuese una sepsis. Una sepsis es un problema de infección generalizada, entonces como tal, inmediatamente hemocultivos, ¿no? Y tratamiento antibiótico empírico. Bueno, después se determinó en este caso de que había un agente viral y que este no era el único episodio, o lo era. Eso es lo que por ahí no quedó claro también. Hay un recuento de 21 meses, anticuerpos, antineutrófilos positivos. Creo que era el final. Sí, era el primero. Ya. Solo te voy a decir Ajá. Entonces, ese es un punto, digamos, más resaltante. Pero hay neutropenias congénitas adquiridas. Hay una neutropenia que es cíclica, ¿no? Que solo se presenta en determinados periodos y que posteriormente probablemente se resuelva. Signo de alarma, que haya infecciones asociadas, ¿no? Aptas, que cursen con otras manifestaciones de otras líneas celulares afectadas, epístasis, ¿no? En el caso de las leucemias o de las aplasias medulares, etc., ¿no? Entonces, ahí hay que tener bien claro eso. Otro punto fue lo del filastrin, o sea, el factor estimulante de colonias granulocíticas, que generalmente la dosis es de 5 a 10, bueno, de 2 también han puesto en el problema, se puede poner, pero lo más estándar recomendado es de 5 a 10 microgramos kilo, ¿no? Muy pocas veces en pediatría se habla de dosis fija, sino más que todo está por kilo o metro cuadrado, ¿ya? Entonces, generalmente se les da así de esa forma, ¿no? Puede ser como dosis, una de las dosis tope, 300 microgramos, puede ser que es la ampolla completa, ¿no? Pero en el caso de trasplantes se puede usar más. Bueno, ese es otro tema. ¿Qué más había ahí? Lo de filastrin, lo de esto. Mencionaste algo más. Ya. Todo lo que sean manifestaciones secundarias, o sea, va al paciente, digamos, sin fiebre. Neutropenias sin fiebre, pero con manifestación infecciosa, como sea aptas, abscesos, todo eso. Aptas, estás pensando más que todo que es viral, ¿cierto? Pero si ya encuentras una zona flogótica, todo eso, entonces obviamente amerita antibiótico. Pero no toda neutropenia se maneja con antibiótico. Obviamente estás alerta. ¿Hace fiebre? La fiebre es como el signo de alarma. ¿Hace fiebre? Sí. ¿Tiene cuánto? ¿De 500 o menos? Vale, antibiótico. ¿Tiene de 500 a 1000? Ahí todavía puedes manejarlo. Me estoy refiriendo 500 a menos antibiótico endovenoso. De 500 hasta 1000, ya dices, bueno, puedo darle de dónde viene, o sea, otra cosa es los antecedentes del paciente. Primer episodio, dónde vive, guarda las medidas, el nivel cultural, todo eso. Entonces, puedes decidir monitorearlo a las 48 horas si tienes duda de que los padres puedan cumplir un régimen de tratamiento, ¿no? O lo hospitalizas. Entonces, variable ahí el manejo. Y eso tiene que ver a veces con la capacidad social o socioeconómica que tengan los padres, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, pero no toda neutropenia sin signos infecciosos y sin fiebre probablemente se maneje solo con observación, controles en 48, 72 o recomendación, ¿no? Señora o los papás tengan presente los signos de alarma. Signo de alarma, fiebre, trae acá. Si presenta a vomitar, hace diarrea, a presentar tos, dificultad respiratoria, trae por emergencia. O sea, esas son las recomendaciones más importantes, ¿ya? Pero no toda neutropenia sin signos de infección se maneja con antibióticos. Hay que establecer primero la etiología o la causa. Muy bien, chicos, eso sería todo.